la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches, amigas y amigos. Tal y como les ofrecimos ayer, hoy queremos hacer un programa muy interactivo entre ustedes, que son parte importante, esencial de este programa Democracia Radial, y nuestro invitado de hoy, que como pusimos ahí en las redes, es una lengua ortigosa calificada, así lo podemos establecer. El licenciado Federico Malabasi, exdiputado, jurista, un hombre que dice las cosas como tienen que decirse. Por eso invitamos a don Federico para hablar además de un tema que ha sido el tema de la semana y que mucha gente habla y a veces como que está hablando sin entender, y queremos un poquito una parte de una explicación para que la gente entienda con claridad qué fue lo que pasó con esta cosa que se llama los papeles de Panamá o Panama Papers. Y le pusimos un título. ¿Cómo fue que le pusimos, Rigo, al programa de hoy para empezar a ensalzar las cosas? Bueno, muy buenas noches. El programa se llamará Panama Papers en Costa Rica: chismes, investigación seria o periodismo amarillista. Por cierto, don Carlos, este titular provocó algún tipo de roncha dentro de algunos seguidores nuestros en redes sociales, porque cuando leyeron de primera impresión pensaron que nosotros estábamos hablando de Panama Papers en general, ¿verdad? Y a nivel mundial eso ya ha provocado que el primer ministro de Islandia renunciara. El presidente de Argentina, con 4 meses de iniciar al mando, ya tiene problemas. Pero nosotros estábamos haciendo el énfasis que es en Costa Rica. ¿Cómo se ha manejado este tema a nivel periodístico, a nivel de opinión pública, los diferentes voces que se han unido al tema de esta controversia? Y bueno, vamos a abordarlo la noche de hoy. Y además tiene una razón periodística. Ahora los medios entendieron o comprendieron que cuando la gente ve los titulares ya creen que es la noticia, y como en este caso del Semanario Universidad, que dijo: pusimos un titular buenísimo, pero no estamos diciendo que nadie es una acción ilegal, ni estamos diciendo que nadie tiene que ver nada, etcétera, etcétera. Tienen que leer todo el artículo, así decían. Entonces nosotros decimos, pusimos un titular para que todos oigan el programa. Buenas noches, don Federico. Buenas noches, don Carlos, don Rigoberto. Roberto. Rigoberto. Buenas noches. Un gusto estar aquí. Un saludo a todos los oyentes de Monumental. Y agradezco mucho la oportunidad. Creo que ese es un tema que se debe tratar calmo y con profundidad. El suceso original es que el eufemismo se filtran, se roban 11 millones de papeles, por decirlo así, 11 millones de comunicaciones de un bufete panameño, Mossack Fonseca, un bufete grande, famoso, fuerte, muy bien publicitado. Yo no sé quién se los roba, ni sé con qué intención se los roba, y anduvieron dando vuelta por allí un consorcio de periodistas de investigación, o por lo menos que se llama de periodistas de investigación, lo comparte, lo usa a raíz de un medio alemán, y comienzan algunos a utilizar este montón de papeles ajenos, ¿verdad?, para sacar noticia. Entonces uno comienza con el tema, bueno, son las comunicaciones de un bufete, que puede ser el de cualquiera de nosotros, ¿verdad?, también. Tal vez, don Federico, para ir explicando, digamos, este bufete, o sea, cuando uno habla de que tiene tantos negocios, tiene que ser algo monstruoso. O sea, esto debe ser como una transnacional de abogados. O sea, ¿qué es ese? Es un bufete grande que está en Panamá, y en Panamá ha sido centro de muchos negocios desde que se desató la fiebre del oro en el oeste de los Estados Unidos. Nuestros países centroamericanos fueron afectados por la fiebre del oro porque la gente empezó a buscar la mejor ruta para ir al oeste, y bueno, de allí nació todo el problema
William Walker, ¿verdad? De la compañía del tránsito, de la vía del tránsito. Y Panamá fue afectado también porque, siendo la parte más angosta, era el lugar ideal para cruzar, y mucha gente de Sudamérica y del resto del mundo llegaba a Panamá para ir al oeste de los Estados Unidos, y mucha gente se quedó allí y se fue convirtiendo en un país muy internacional, muy abierto al tema internacional, hasta que el tema del canal le provocó la independencia de Colombia, ¿no? Porque Panamá formaba parte de Colombia, y en esa independencia incluso se llevaron una parte de Costa Rica, ¿verdad? Hubo una guerra y hubo problemas serios limítrofes. Pero Panamá es un país más desenfadado, más internacionalmente abierto a los negocios. Se sabe que, aunque su moneda es el balboa, ellos están abiertos, tienen una libre integración financiera internacional y circula abiertamente el dólar. Esto les ha dado muchas ventajas. Un poco cogieron aquella idea de don Pepe Figueres del Distrito Financiero. Lo tenían desde hace mucho tiempo, no la cogieron, más bien de allí se la puede tomar muchos, ¿verdad? No. Es un distrito financiero con libre integración internacional, lo cual causa incluso el fenómeno de que la inflación en Panamá es menor que la internacional. O sea, circula el mismo dólar de los Estados Unidos, pero sin la misma inflación. Tiene unas ventajas muy grandes. Tiene además en Colón, ¿verdad?, toda esta zona comercial, tiene un ferrocarril transoceánico, tiene el canal, ¿verdad?, que es una cosa apoteósica, y además es un ambiente interesante para hacer negocios. Entonces creo que tiene de las flotas comerciales más grandes del mundo, ¿verdad? Porque pero volviendo a este bufete. Sí, es para circunstanciarlo en el bufete. Entonces, desde hace mucho tiempo ha estado en boga, porque lo han promovido los propios panameños, que ellos tienen notariado de número, ¿verdad? Es un notariado un tanto diverso al de Costa Rica, es un servicio público el notariado. Tienen el tema de usted en bandera ahí, ¿verdad?, que es común. Si usted va a las marinas, por ejemplo, la Marina de los Sueños, usted encontrará que la mayor cantidad de yates tienen bandera panameña. Mucha gente va a Panamá a comprar, van a excursiones de compras, y por supuesto muchos de los que van a Golfito también se dan la vuelta por la frontera a enllantar el carro y otras cosas. Es un país que hace negocios. Y dentro de esto comprar leche, pues es más barata la leche, Dos Pinos de Panamá. Bueno, también sí hay cosas costarricenses que son más baratas allá. Ellos hacen negocios. Son gente que hace negocios, y es una filosofía nacional, hacer negocios. Y hacer negocios no es malo, es tratar de ofrecerle algo al vecino o al que va para que lo compre. Ese es el mundo de los negocios. Dentro de esto está que tienen un grupo de abogados y profesionales, economistas y notarios muy dispuestos a que se constituyan las compañías en Panamá, ¿verdad? Producto de que es distrito financiero, producto de que tiene un esquema tributario, digamos, más conveniente, producto de que respeta mucho la intimidad y la confidencialidad de la información. Mucha gente ha llegado a constituir compañías en Panamá. ¿Por qué? Porque es un destino respetado, ¿verdad? E incluso buena parte de las actividades de un banco que es bastante normal, el Banco Internacional de Costa Rica, son con base en Panamá. No están constituidos en Panamá, pero son con base en Panamá. Y muchos de los negocios que ofrecen back-to-back son con base en Panamá, ¿verdad? Y desde hace mucho tiempo mucha gente busca un lugar donde abrir compañías que ahora se llaman offshore, que significa como allende los mares, ¿verdad? Más allá de los mares, más allá de la costa, es lo que significa literalmente. Es una compañía extranjera para diversas cosas, ¿verdad? La gente... Ahorita entramos a ese tema, pero... Y entonces hay muchos bufetes en Panamá, pero muchos, que ofrecen la constitución de sociedades, el manejo de sociedades, la administración de sociedades... Pero Federico, ¿no suena raro? Pregunto, porque no sé, y es una pregunta que me han hecho muchas personas. ¿No suena raro un bufete de abogados que tenga, creo que como 11 millones de informaciones? O sea, son muy grandes. O sea, eso es típico en América Latina. Uno podría decir que en Estados Unidos, en Suiza, más o menos, pero un bufete de ese tamaño... Pero voy a explicar por qué. Porque el paquete que hacen los panameños es muy grueso. O sea, cuando le ofrecen a usted la sociedad, no es como el abogado notario costarricense que se le inscribe y le llega con los libritos y se los da. No, ellos hacen todo lo posible para capturar esa sociedad y dejarla en su bufete. Y ese es el negocio. O sea, tal vez el negocio grande no es constituirle la sociedad, sino administrársela y guardarle hasta las acciones y hacerle un fideicomiso y hacerle luego una fundación cruzada. Incluso hay unas fundaciones panameñas privadas que son como un poco fuera de género, ¿verdad? Son sui generis, son distintas. Ellos han encontrado, digamos, ese potencial jurídico
¿verdad? Y entonces es casi una industria panameña, las sociedades panameñas, la panameña. Y como en el mundo entero hay amenazas por gobiernos socialistas, por gobiernos totalitarios, por gobiernos tiránicos, por gobiernos que amenazan con poner impuesto al capital, impuesto a todo, vea usted, por ejemplo, ¿les recriminaría uno a algún venezolano que trate de sacar la plata de Venezuela? No, más bien uno encontraría muy humano ayudarles, ¿verdad? Y si a mí como notario me piden que les haga una sociedad para ver cómo sacan las cosas de Venezuela, les estoy ayudando, y no es un delito de ellos sacar su dinero, ni es un delito mío hacerles aquí una compañía para que se traigan las cosas para acá. Hay un caso de los que me llamó la atención, es el caso de doña Joyce Sorcher. Doña Joyce Sorcher, ex defensora de los habitantes, ex diputada, solicita los servicios de esta empresa y esta empresa más bien se lo rechaza, le hace un estudio para ver si le reciben el caso, si la tienen como cliente, y ellos dicen que no, o sea... Bueno, yo asesoraba una compañía de manejo de datos, y ellos también se daban el lujo de calificar a sus clientes, y recuerdo que algún medio nacional, yo quise acercarlo como cliente y dijeron, no nos parece cómo maneja la información, e incluso nosotros ponemos mucha información al servicio de mucha gente, necesitamos que se mueva éticamente, se mueva dentro de ciertos parámetros, y posiblemente el estilo de doña Joyce y Defensor de los Habitantes no cumple para un bufete que lo que quiere es tener mucha discreción en las cosas que se hacen, ¿verdad? O quería. Bueno, sí, lo permearon, lo espiaron, yo no sé. Ahora, si no le pagaron al computólogo o al de TI lo suficiente. Ese escenario es muy interesante, o sea, alguien que se logre robar 11 millones de documentos. Bueno, yo lo que creo es que es una lección. Es una lección para esa soberbia, alguna gente que quiere manejar todo desde un programa, desde una inteligencia, y cuando se la permean o se la hackean, se fue todo. O sea, el éxito es tener la interconexión y que desde un computador se pueda manejar todo, pero si se lo hackean, se fue todo. Ahora hay ya no es un virus, es otra cosa, es algo más malicioso, es un mal más malicioso que va dentro de alguna comunicación, y ya algunos hospitales de Estados Unidos, algunos centros han sido víctimas de estos, y les mandan a cobrar un rescate porque no le dan acceso a la información, le cobran $25,000 para poder seguir en operación. Bueno, no sabemos si fue un hacker, ahora anda el rumor de que fue el propio FBI o que fue la CIA y que era para dar en mal a Putin. Vamos, no nos adelantemos todavía. Sí, pero el tema es, ¿cuántas comunicaciones genera, por ejemplo, don Rigoberto? ¿Cuántos genera ayudando aquí a manejar un perfil? ¿Es el perfil nada más lo que estás manejando? ¿También manejas un blog o manejas un...? Sí, La Hora Crítica tiene varias cuentas, tiene su Facebook, tiene su Twitter, principalmente. Y ahí estamos. Bueno, pero si vos pones, si alguien contesta y alguien dice, al rato está generando miles de comunicaciones. No, por supuesto. Cada mensaje tiene su impacto por las impresiones y la gente que lo esté viendo en ese momento. Y si alguien lo retuitea, lo va a ver más gente y ahí se genera yo estuve una reacción en cadena. Exacto, algunas naturales, algunas comunicaciones, de si son cuentas, van, vienen, dicen, uno en algún momento ha asesorado a alguien que tiene algún tipo de cuenta con algún bufete panameño y además media algún otro bufete costarricense, y entonces entre las comunicaciones de unos y otros se hacen unas colas de comunicaciones que fácilmente llegan a los millones. 11 millones de comunicaciones no me parece a mí extraño en un bufete de 30 años que quiere tener las cosas bien puestas. La torta para este bufete es que quedó con las puertas abiertas. Ahora, ¿por qué piensa usted, don Federico, ya para ir hilvanando un poquito más, antes de entrar al fondo del tema, todavía no hemos entrado al fondo del tema, pero ¿por qué van a venderlo a Alemania? Eso a mí me llamó mucho la atención, a un periódico que no es, digamos, de primer nivel. Bueno, van dos cosas. Primero, el Mossack de Mossack Fonseca es alemán. El apellido Mossack es alemán. Entonces este señor, posiblemente la mitad del bufete, digamos, es de origen alemán. Entonces esa es una de las posibles razones. La otra es que hay algunos países con una tradición periodística sumamente intensa, ¿verdad? A ratos es amarillista, a ratos es sensacionalista, y aparecen algunos periódicos alemanes, algunos periódicos ingleses, ¿verdad? Entonces son los lugares donde algunas veces se destapa este tipo de información, y yo me imagino que ese es el tema. Ahora, aquí también hay otra cosa que es curiosa. Se habla de un consorcio de periodistas de investigación, y esto no es una investigación, esto es un
un robo de información. Ahí le iba a preguntar eso, don Federico, porque el semanario Universidad lo que saca es, dice, después de una amplia investigación de meses, etcétera, y después uno dice, pero si esto simplemente, si es una base de datos, uno pone Costa Rica y ahí le salen. Pero ellos dicen, no sé, que procesaron 78,000 comunicaciones. Bueno, pues eso procesa en una computadora, pone Costa Rica y salen. ¿O no? Sí, me imagino, o pone sí, apellidos, o pone palabras, ¿verdad? Yo no sé qué es procesar, si es que la leyeron de manera intensa, reflexiva, o qué fue lo que decidieron hacer. Esta presentación del periódico Universidad a mí me deja muy lastimado. Me deja lastimado porque me parece que el periódico Universidad era como el laboratorio de periodismo, ¿verdad? Y muchas veces se habló de laboratorio de periodismo con una u otra tendencia, ¿verdad? En algún momento conseguimos, porque prácticamente lo conseguimos nosotros, allá en los años 70, que publicara la Conferencia de Estudios Generales. Ya no había que ir, ¿te acordás? Sí. Que no había que ir a traerla al mini mimeografía, sino que venía publicada por el propio periódico Universidad. Entonces se hacía más universitario ese periódico Universidad. En algunos momentos Formoso Hijo lo manejó casi como periódico personal, en otros momentos Carlos Morales igualmente, en otros momentos Mauricio Herrera, ahí podemos seguir, pero ha tenido buena gente, a veces ha tenido mucha apertura, otras veces ha sido sesgado, vamos a decirlo abiertamente, pero ahora parece que tiene ahí un grupo que salió de otros periódicos. De la Nación. De la Nación, y pareciera que le ponen periodismo investigativo, y a mí se me parece, mire, yo he estado en las líneas frente a don Juan Diego Castro, discutiendo algunas veces. Don Juan Diego fue compañero mío en la universidad y hablamos muy cordialmente, pero en algunos lados estaba peleando contra él, en algunos lados me parece que tiene toda la razón él, que no es un delirio de persecución, porque en algunos momentos un periodista de la Nación lo perseguía tanto que cuando quebró la aguja, andaba un periodista de la Nación ya haciéndole el fijo a él, a cuenta de nada, le sacó mucha plata a la Nación, y él acuñó una expresión que era el periodismo supositivo, porque todo se ponía supone. En algún momento yo tal vez fui algunos de los responsables de no le ponga directamente el cargo, supuesto, y el supuesto él puso el supositivo. Pero tiene razón don Juan Diego en que andar suponiendo no es periodismo investigativo. O sea, el periodismo tiene que ser un tanto más certero, un tanto más asertivo, un tanto más noble. Es cierto que se tiene que exponer, y cuando hay este tipo de filtración de documentos, para usar el eufemismo, o sea, el robo de documentos, tenemos que pensar en que hay algunas personas que pueden ser perfectamente prensados por esos documentos, y hay derecho a prensarlos. Uno dice, sí, reconozco que el documento me llegó, pero yo le pregunto a usted. Hay otra gente que incluso podría entender que se marcan las pistas para una investigación, y hay otra gente que sencillamente sus intimidades quedaron al aire y no hay derecho. No hay derecho ni siquiera a mencionarlo, ni a hacer relaciones. Lo que pasa es que en este país la gente ha perdido el sentido de lo que es el interés público. El interés público no es lo que a la gente le interesa saber, como la noticia de la yuca y todas esas cosas. Eso no es interés público. Así es. El interés público versa sobre ciertos asuntos públicos que se ventilen de manera pública y de manera adecuada. Por ejemplo, en el morbo la gente podría interesar quién es la novia de tal o cual, o si fulano tiene novia o lo que fuera. Pero no, el interés público es cómo se manejan los fondos públicos, cómo están las declaraciones públicas. Los problemas de los trenes de hoy. Eso es un interés público. No es que la gente quiera calificar. Y entonces aquí, en un momento también difícil, un momento fiscal difícil del país y con discusión de proyectos fiscales, lo lanzan muy extrañamente, y incluso alguna gente dice, por eso queremos aprobar el tema del registro de accionistas. Ahorita entramos a Costa Rica, Federico. Ahorita entramos a Costa Rica. Entonces, pero todavía sigo yo acomodando la bola para... una de las cosas que ha llamado la atención y que por lo menos empieza a generar grandes dudas es que cuando se le pide al consorcio internacional y al periódico alemán que entreguen las bases de datos, dicen que no, que solo se las dieron a determinados periódicos y le dieron solo lo que a esos determinados periódicos le interesaba. Entonces es donde empieza a subir todo este tema de la conspiración, ¿verdad? Donde se dice, por ejemplo, es selectivo. Uno, se dice, hay una cosa extraña, que no hay un solo norteamericano, uno solo, no existe, ¿verdad? O sea, en Estados Unidos el escándalo no existe, ¿verdad?
Y entonces aparece realmente el escándalo más fuerte, es el de señor Putin, presidente de Rusia, donde un amigo de él, Roldugin, que es un músico, es el que administra un montón de fondos de recursos económicos, ¿verdad? Y entonces la gente aparece en varios foros, en este momento en Europa y en varias partes del mundo, que dicen que esto es un montaje para afectar intereses políticos o geopolíticos. No sabemos quién lo robó, con qué intención lo robó, cómo lo filtró y cómo lo están administrando. Eso ha resultado como un misterio. Y yo no sé si quieren darle visos de legitimidad, pero no los tiene. O sea, se puede llamar consorcio de periodismo investigativo, pero lo que es una común hackeada, ¿verdad? O robo de datos, y sencillamente una ventilada de los datos. Una ventilada además caprichosa, ¿verdad? Porque no sabemos tampoco los otros 70,000 documentos que escondieron o que no escondieron, ¿verdad? Por ejemplo, no sabemos si hay cosas de gente importante en la Universidad de Costa Rica, entonces el semanario Universidad se lo guardó, o de gente amiga políticamente, porque por ejemplo, y lo digo muy abiertamente, todo el mundo sabe que hace muchos años me salí del movimiento libertario, pero la manera en que ponen allí a Otto Guevara como un notario que hizo hace 25 años una escritura, no tiene nada que ver con el asunto, es como para pringarlo con el reportaje, pero no tiene nada que ver con el asunto. A mí me gustaría que si Otto y Juan Diego Castro y otra gente es fuerte, de que metan los juicios para ver a los otros diciendo no fue mi intención ofender, ¿verdad? O ver si ellos van a pagar eso peculio y no la Universidad de Costa Rica. Bueno, que ya lo están diciendo, repito, que el título no tiene nada que ver con información y que la mayoría de gente es honorable, pero en el escenario nacional queda cuestionado. Perdón, es que no pueden revelar cosas personales si no hay un interés público, y menos bajo esa calificación. Pero ahora vea, tiene efectos. El primer ministro de Islandia renuncia. Creo que los dos más grandes son el del ministro de Islandia. A Macri se le armó la oposición, y parece que es por un tema viejo, que son cosas familiares. Cameron en Inglaterra está complicado, y me imagino que alguna gente más estará complicada. Pero entonces, aquí es donde hay que discernir. A ver, y a mí me gusta como establecer una serie de grados. Primero, ¿es delito abrir una sociedad offshore? No es delito. ¿Y cómo va a ser delito abrir sociedad? ¿Qué es? Volvemos a lo mismo, porque vamos a la pregunta. Primero, porque la gente habla sociedades offshore y todo el mundo dice es una barbaridad, eso es un acto de corrupción, etcétera, porque están evadiendo impuestos, etcétera. ¿Qué es una sociedad? Una sociedad offshore es una sociedad que se abre más allá del mar, en teoría. O sea, en teoría para los costarricenses no son offshore porque nosotros no tenemos mar entre Panamá y nosotros. Más allá de la frontera. Sí, exactamente, ¿verdad? Pero allende la frontera. Sí, allende la frontera. No allende el mar, sino allende la frontera. Pero entonces digamos que en términos generales es abrir una sociedad en otra plaza, ¿verdad? En otro país. ¿Para qué la gente abre sociedades en otro país? Para muchas cosas, para proteger sus bienes, para esconderlos, o para hacerlos discretos, para manejar las cosas de un lugar más conveniente, para utilizar leyes más convenientes, para que no se los roben, para migrar a otro país, para tener una sociedad que maneje fondos desde otra parte, y también en buena parte de casos para abrir actividades comerciales desde una base diferente o en una plaza diferente. Por ejemplo, si voy a abrir negocios internacionales, parece que tienen más proyección sociedades panameñas que sociedades costarricenses, ¿verdad? Y tiene mayor conexión los bufetes. O igualmente hay algunas universidades en Costa Rica que han abierto sus sucursales en Panamá, hay gente aquí que tiene sus sucursales en Panamá o que compra en Panamá y ha decidido abrir sociedades allá para tutelar sus cosas acá. Evidentemente, cuando aquí se aprobó en tiempos de Daniel Oduber, se aprobó una ley que eliminó las acciones al portador. Mucha gente fue a abrir sociedades a Panamá para abrir una panameña con acciones al portador, que así se podía, y esa panameña era la dueña de las sociedades costarricenses. Esa gente renunciaba en ese momento a hacer licitaciones y a participar en otras cosas, porque estas sociedades tienen que tener un esquema más presentable, pero posiblemente lo que quería es que nadie supiera que ellos eran los dueños, o para que no lo secuestren, o para que no le pidan, o para que no le caigan, o para que no lleguen. Puede ser para evadir impuestos también.
Yo diría que puede servir para eludir más que para evadir. Para eludir, o sea, la ilusión es legal, digamos. La ilusión es absolutamente legal. Para evadir tendría algún problema, porque evadir requeriría un invento más. O sea, evadir, por ejemplo, tendría que inventar entonces uno en Panamá un esquema financiero como para prestarse toda la plata de Panamá a uno mismo, para decirle al Estado costarricense: estoy endeudado hasta el pescuezo con una panameña y no tengo ganancias porque estoy pagando la plata ya. Pero para repartir los dividendos no, porque tiene que partirlos desde aquí. El momento en que los declara por dividendos, paga, entonces ahí no evade. 905-222-0000, la hora que Ortiga, la Ortiga CR. Vamos a irnos a un corte comercial y regresamos ya con ustedes, y para seguir preguntándole a don Federico ya sobre temas de costarricenses, específicamente sobre el problema de Costa Rica en este caso, si efectivamente cuál es la ilegalidad o la legalidad. En redes sociales hemos visto cosas, pero Federico, realmente bárbaras, ¿verdad? De lo que está diciendo la gente en este sentido, que uno dice, ¿será cierto o no? Buenas noches, mi nombre es María Fulme Salazar y me da mucho gusto estar aquí invitándolos a disfrutar cada noche la hora que Ortiga a las 9:30 de la noche a través de Canal 2 y de Radio Monumental. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La hora que Ortiga. Del tema de la semana, los papeles de Panamá, ya hablamos de los problemas desde la perspectiva internacional, todavía pensando en cosas que afió más esto, porque aparecieron gente de la FIFA, apareció Lionel Messi, apareció una serie de gente que la gente entonces empieza como a enredar más. Pero hablemos en el caso de Costa Rica. ¿Por qué costarricenses hacen esas bancas offshore? Les recuerdo, 905-222-0000, la hora que Ortega, la Ortega CR, perdón, Rigoberto tiene algunas preguntas que ya están puestas en las redes, y tenemos también a don Lorenzo Flores de Heredia, que ya casi le damos la palabra. Bueno, aquí algunos usuarios nos preguntan algunas cuestiones pertinentes. Dice el Poaz, que siempre nos escucha: una buena reunión de gente de Occidente escuchando a la Ortiga con don Federico Malabasi, feliz fin de semana. Aquí nos pregunta Oscar: señor Malabasi, si eso de hacer buenos negocios en Panamá, ¿por qué no lo hacemos aquí y logramos algo parecido? ¿Será bueno? Dice: a raíz de este caso renunció el primer ministro islandés y ahora el presidente Macri se pone a la orden de un juez. ¿No será por algo? Aquí también nos pregunta Marty, dice: si fueran, nos dice más bien, si fueran ilegales las sociedades offshore, no existirían las multinacionales o transnacionales como Coca-Cola, Intel, etcétera. Inti Segura dice, cuando don Federico dijo que no es delito abrir una sociedad offshore, dice: lo que es delito es abrirla con la intención de evadir impuestos, simular gastos y usar escudos fiscales. Actualidad Política también nos dice, ya como último comentario: se justifican los offshore en Costa Rica y es estable políticamente, ergo no veo la necesidad de irme a otro país. Algunos de los comentarios. Bueno, nada más que nos espero don Lorenzo y don Adolfo para que conteste don Federico esta parte. Muy rápidamente. Claro que si usted está abriendo una sociedad aquí o allá, sea offshore o sea nacional, o está haciendo algún tipo de acto con la intención de delinquir, cuando comete el delito se le retrotrae todo el tema. Entonces ahí es cuando se habla de conspiración, o se habla de asociación ilícita, o se habla ya de actos que se demuestra, obviamente. Pero también, si finalmente no evade impuestos o no lo usa para delinquir, pues queda como un acto preparatorio que no necesariamente tiene condición penal. El escudo fiscal no es delito. El escudo fiscal puede ser feo o puede ser envidiable, pero no es delito. Y entonces, hablando de Cameron y hablando del primer ministro islandés, el caso de Macri lo dejo de lado por ahora. El caso de ellos es un caso diferente. Si yo como político hago una declaración de bienes y no pongo que tengo unas panameñas o que tengo otros bienes y después me los descubren, quedo muy mal, porque estoy escondiendo mi fortuna. Puedo decir: no, tengo 3 sociedades en Panamá. Porque son funcionarios públicos que tienen que declarar, y por supuesto, entonces, a la hora de medir mi riqueza, tienen que medir también cómo cambia el destino de esas sociedades. Si el Cameron o el primer ministro islandés no hicieron estas declaraciones, están feos, como dice nuestro pueblo.
Si además en el caso del primer ministro islandés hizo promovió algún tipo de leyes bancarias y tenían que ver con intereses distintos de los que tenía él, entonces claro, queda todavía más expuesto. En el caso de Macri parece que son negocios viejos desde tiempo de los padres, en los que él algunas veces participó, algunas veces no. Entonces yo creo que le están haciendo escándalo los peronistas, ¿verdad? Muy molestos, pero tendría que demostrarle una ilegalidad si no declaró o no hizo. Y tendría que ver también cuándo fue, porque igualmente pudo haber tenido una sociedad, pudo haber sido socio y ya no serlo, ¿verdad? Ahora tendrían que demostrarle que lo es. Ahora, podrían decirle a alguna persona, es que usted es poco patriota porque no cree en Costa Rica porque inscribe las cosas afuera. Bueno, entonces todo el que compra en Golfito es poco patriota. Todo el que aprovecha alguna cosa es poco patriota. Todo el que anda con un carro viejo para no pagar más impuestos es poco patriota. Todo el que trata de ahorrar gasolina y paga menos impuestos porque ahorra gasolina es poco patriota. Y la verdad es que a mí me parece que la gente se gana su dinero y una vez que se lo gana tiene derecho a administrarlo de la mejor manera. Hay alguna gente que por temperamento no quiere que le conozcan los negocios, ¿verdad? Ese es el gran éxito de la sociedad anónima en el mundo. Usted va a meter una plata ahí, la responsabilidad no lo va a pringar, usted haga la inversión. Entonces, cuando las acciones al portador dejaron de existir en el país, muchos costarricenses se fueron a abrir compañías afuera por esta razón. No quieren que los conecten con sus negocios. Y tienen todo el derecho a hacer eso. Don Federico, ahorita la pregunta está ahí, ¿por qué no en Costa Rica hacemos eso? Pero antes de eso, don Lorenzo Flores y don Adolfo Campos. Don Lorenzo Flores de Heredia, adelante, buenas noches. Aló, don Lorenzo. Sí, señor, muy buenas noches. Buenas noches. Don Federico, aprovechándome de su capacidad pedagógica, ¿por qué no nos explica el concepto que usted utilizó al principio del back to back, que lo citó pero no lo explicó? ¿Por qué no nos ilustra en eso, joven? Con todo gusto, lo hago muy rápidamente. El back to back, eso a mí me parece que más que un escudo fiscal, es una evasión fiscal. Consiste en un negocio en que la persona coloca títulos en un banco y el banco le presta dinero sobre esos títulos. Esos títulos son como entre la garantía y el permiso de un crédito, ¿verdad? Si eso yo lo hago en el entorno nacional, se llama back to back igualmente, pero si lo hago en el entorno internacional, puedo aprovechar para decir que estoy pagando dinero a una deuda extranjera que está debidamente documentada, pero en realidad de alguna manera lo que estoy usando es mi propio dinero. Ese es el back to back. Me prestan sobre lo que tengo, ¿verdad? Es un financiamiento legítimo, pero que en algunos casos se presta para hacer un escudo fiscal, y cuando lo hace cierta gente, a mí me parece que es muy ilegítimo. Don Adolfo Campos, de Liberia, buenas noches, don Adolfo. Buenas noches. Buenas noches. Y lo que he sentido humildemente mi apreciación es que siempre los que quieren tapar cositas buscan que se elimine la trazabilidad. Por ejemplo, el señor del cartel, don Miguel Ángel y Calderón siempre buscaban que les depositara allá. No creo que sean tan santos. Y, por ejemplo, aquí hay un caso también, cuando el plan fiscal muy bueno que quiso poner doña Laura, se trató de poner solo un 1% de impuesto a lo que les pagaban a las universidades privadas para buscar trazabilidad, y se opusieron, pero bueno, se pararon de uñas, como dicen, y con el tiempo, bueno, lograron que eso no se hiciera, y subieron el 50% más de la tarifa, están cada día más ricas y les va mucho mejor. Y en el caso de Panamá, ya que curioso, el país está aparentemente bollante de dinero, y siguen los indiecitos ahí llegando a por todo lado de Costa Rica a pedir limona y a hacer feo, y el gobierno panamano dice, ¿cómo les damos algo a esta gente? Repatamos eso. Qué curioso, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a don Adolfo. Bueno, don Adolfo anda con una intención. Sí, es derecho a la trazabilidad, pero también el dinero ajeno, ¿yo por qué tengo que andar trazándolo? ¿Verdad? O sea, trazabilidad es andar metiéndosele a todo mundo en lo que hace. Me parece que hay una trazabilidad respecto a la cual hay derecho a saber cómo van las cosas, y hay otra que es dinero ajeno, y no tengo por qué meterme a saber del dinero ajeno. O sea, es que la gente a veces piensa que hay derecho a saber todo lo que hacen los demás, y hay un gran derecho a la intimidad. Con esto que se discutía el registro de accionistas, alguien sale así con alguna gran mala crianza ahí, pero el que no hace nada malo, ¿qué le importa que lo vean? Le digo, mire, yo en mi casa no haga nada malo, pero no quiero que el gobierno ponga una cámara, ¿verdad? Eso es 1984 de George Orwell, y el que no tenga sensibilidad para entender esto no se lo puedo explicar.
Ninguna relación tiene lo que usted habla de las universidades privadas, y yo sé con qué intención lo hace. Pero si usted le pone un impuesto a las universidades privadas, quien lo tiene que pagar son los estudiantes de las universidades privadas. Entonces, a los alumnos que no gozan de becas en las universidades públicas, ni del gran dinero que es en las universidades públicas, los vamos a obligar a pagar un impuestito. ¿Por qué no paga impuestos la Fundación de Investigación de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo? La pregunta no tiene nada que ver con el caso, sencillamente lo retrata a quien pregunta. Don Federico, elusión. Usted hizo también esa... Sí. ¿Y la elusión es ilegal? ¿Qué es elusión? Y primero, ¿por qué no es ilegal? A ver, en algún momento en el siglo pasado estudiábamos por qué, estamos hablando de los años 80, la actividad de los administradores en las empresas italianas se dedicaba prácticamente en un 70% a ver cómo pagaban menos impuestos y en un 30% a la productividad. ¿Por qué? Porque si el esquema tributario es muy alto, la gente tiene que defenderse, no es justo que a usted le saquen de la cartera el 30% de lo que usted se gana si usted lo necesita para generar negocio, para vivir. Y en algunos casos los esquemas tributarios son muy altos, del 50%. En Costa Rica no es solo lo que pagamos en renta, sino lo que pagamos en otro tipo de impuestos, e incluso en lo que se llama seguridad social, que hay una parte que es impositiva y está irracionalmente alta, sobre todo si lo vemos con los efectos, y todo es irracionalmente alto cuando uno ve los resultados, ¿verdad? Cuando uno ve los puentes que se caen, los trenes que chocan, el mal estado de las carreteras, los impuestos son altísimos porque reciben mucho y no dan nada. Entonces, la gente comienza a pensar cuál es la mejor manera de quedarse con la mayor cantidad de dinero. Y hay maneras legales y hay maneras ilegales. Entonces, de repente a alguien se le ocurrió que se podían deducir los intereses que se prestan de los préstamos, y entonces apareció el leasing. Entonces ya la gente no compra vehículos, sino que hace leasing. El leasing es eludir un impuesto. Entonces, en lugar de ir... Esa es una ilusión. Esa es una ilusión, porque es legal, porque el estúpido esquema tributario costarricense y las estúpidas leyes costarricenses favorecen que usted haga eso. No, tal vez no lo puede hacer la gente de a pie, como dice Mauricio Herrera, pero lo hace la gente que tiene grandes esquemas. Entonces tiene los carros en leasing, entonces más bien es un carro carísimo, pero el carro no es propio. ¿A qué le importa a la persona que sea propio? No lo usa como propio, y al final de cuentas todo lo está pagando el Estado en todas las deducciones tributarias. Pero también, por ejemplo, el Estado costarricense piensa que es importante que se reforeste, y entonces da créditos tributarios. Entonces la persona utiliza esos fondos para los fondos, digamos, que van a hacer ganancia, para reforestar o comprar reforestación, y entonces tiene un crédito tributario. Eso es eludir impuestos, ¿verdad? Y si aparece ahí que vamos a dar un crédito tributario a los que hacen tal cosa o tal otra cosa, pues las personas... Y en el caso de mandarlo a Panamá, como se ha presentado este caso, ¿dónde está la ilusión? Bueno, si yo gano un dinero en Costa Rica y tengo que pagar aquí y renta, y luego voy poniendo todas las platas que me gano en Panamá para que ya no me las vuelvan a tocar, eso podría ser ni ilusión, es sencillamente hacer con mi plata lo que quiero. Ya pagué aquí, la plata ya está tributada, yo sé cuál trazabilidad hay de saber qué sigue haciendo la gente con el dinero. Pero en algunos casos, si ese dinero yo lo trato de una manera distinta, pues sí, eludí impuestos. Digamos, si de repente al Estado costarricense se le ocurre poner un impuesto al capital, ¿verdad? Entonces, incluso en estos esquemas extraños de este país, alguna gente prefiere alquilar que comprar, porque alquilando y endeudándose no está pagando mucha renta, y al final de cuentas, si se va a endeudar, a veces prefiere hacerlo con el extranjero, y al final de cuentas, si él mismo tiene la plata en el extranjero, se la presta. Esto es por tonterías de nuestro sistema, Igualmente, ¿por qué se hizo en este país una industria de venta de carros usados? Porque la gente quiere eludir el impuesto. Si no compra un carro usado, no puede comprar un carro nuevo. Entonces, la única manera de tener un perolito es comprar un carro usado. Eso es eludir impuestos, pues si tiene que pagar los impuestos, no puede comprar carro. Don Federico, 905-222-0000, ahorita se nos va el tiempo, así que si gustan llamarnos rápidamente, 905-222-0000. Don Federico, en el caso de Costa Rica y el caso de lo que ha salido hasta ahora y las investigaciones que se han dado, digamos, hay algunos hechos ahí muy claros, digamos, de los cuales han sido, primero, los bufetes. O sea, los bufetes, al parecer, lo que uno entiende es que lo que hacían era recomendación para abrir alguna sociedad en algún lado, ¿eh? Entonces ahí aparece el bufete de Juan Diego Castro, aparece bufetes muy fuertes como el Facio y Cañas también. Facio y Cañas, aparecen 4 o 5 bufetes que se ponen así de frente y decir, mire, nosotros lo que hicimos fue un trámite normal. Bueno, es que
¿Qué hago yo como notario si alguien viene con un negocio en que dice, bueno, yo quiero que se le pague a tal compañía que está domiciliada en Panamá y quiero que la operación se haga en Panamá? Y yo tengo que seguir las instrucciones de los clientes. Es más, como notario público soy un servidor público, es una función pública en sede privada y no tengo más remedio que acceder. Y yo no tengo por qué suponer que están haciendo algo delictivo. Y normalmente cuando hacen eso, no están haciendo algo delictivo, sencillamente están defendiéndose. Por ejemplo, ahora tratan de, la duda que le nace a uno ahí a veces, digamos, pensando en mala fe, es que son bufetes donde hay políticos involucrados, ¿verdad? Bueno, donde está hasta el ministro de la presidencia, ¿verdad? Donde están los candidatos del BUS, como señalé al principio, o Otto Guevara, algunas personas podrían tener problemas. Por ejemplo, si yo me opuesto a los impuestos y digo que la gente tiene derecho a tener su dinero, y digo que es una grosería lo que cobra el Estado en impuestos, y clamo por un flat tax, que son tasas planas, y como abogado le digo a la gente, defienda su dinero para que no se lo coman, yo soy consistente. Pero si yo soy como otros políticos, que son los que han pescado, que hablan de que el Estado necesita más dinero, que sean patrióticos, que inviertan la plata aquí, y estoy mandando mi plata a Panamá, y les recomiendo a mis clientes mandar la plata a Panamá, pues entonces yo soy inconsistente. Y si además soy político y en declaraciones de bienes no declaré que tenía unos dineros que estoy escondiendo, además soy delincuente, ¿verdad? Ese es el tema. Es que a veces a la gente le molesta que fulano tenga la plata afuera, ¿no? Por ejemplo, muy sonado el Macho Pozuelo, ¿verdad? Que dice que el Macho Pozuelo es sincero, dice, aquí no me gusta el esquema tributario, no me gusta el costo de la energía, no me gusta el costo de los monopolios, yo me voy a tener que llevar algunos negocios, yo quiero mi país, pero me voy a tener que llevar algunos negocios porque desde aquí no es competitivo producir. Él es sincero. Ay, pero hay algunos políticos que proponen paquetes tributarios y otras cosas y tienen las cosas afuera. Bueno, eso le pasó al islandés, le está pasando a Cameron. Creo que el caso de Macri es diferente. Esos están feos. Ahora, hay otro morbo de que hace un abogado. Yo puedo ser el mayor promotor de la ley de tránsito, pero puedo defender a una persona de un accidente de tránsito, incluso que esté en una situación que yo he perseguido, puedo creer que es inocente o tengo todo el derecho a defenderlo, y si no, sería un abogado infiel, sería un abogado muy grosero que no defiende a la gente que me pide ayuda, ¿verdad? Entonces, a veces, claro que uno, a veces incluso para defender a alguien, después no lo tiene de cliente, ¿verdad? Como político, le dice, lo siento mucho, pero para poderte defender no te puedo tener de clientes, renuncia uno a un dinero para poder ser muy consecuente con su causa en uno u otro lado. Entonces, vuelvo a lo siguiente, hay gente que sí hace las sociedades para evadir impuestos, hay gente que hace las sociedades para pagos inconfesables. Si un político que solo vive de la función pública tiene una sociedad en Panamá para esconder pagos, y dice, es que los pagos del exterior, bueno, y pues si usted está full time con el gobierno, ¿verdad? Hasta con dedicación exclusiva, ¿para qué tiene una panameña? ¿Verdad? Esas podrían ser situaciones muy, muy complicadas. Don Federico, hoy o ayer el Semanario de Universidad, continuando con eso, hace una mención del Banco Improsa y hace mención de algunos otros bancos y por supuesto mencionando a los funcionarios de los bancos, ¿verdad? Que son gente vinculada, digamos, a la política. Y lo que ellos dicen es, nosotros abrimos sociedades o trasladamos capitales, etcétera. Incluso está el del periódico La Nación. Yo por lo menos de sobra conocido, no tengo ninguna relación con el periódico La Nación ni criterios buenos, digamos, del periódico La Nación como tal, pero el argumento de la gente del periódico La Nación es que ellos lo que hicieron fue abrieron un fideicomiso porque en la época en Costa Rica no había y que quería meterse con el capital aquí del Golfo de los proyectos de Papagayo. ¿Dónde está la ilegalidad de eso? No hay ilegalidad. No hay ilegalidad en esas operaciones, no hay ninguna ilegalidad. O sea, es que uno tiene el derecho de hacer los negocios donde quiera, de abrir sociedades donde quiera y manejar su dinero como quiera, ¿verdad? Igual, es como que me digan a mí, mire, qué feo, pero usted fue a Golfito y compró una caja de licor. ¿Y cuál es lo feo? De que debe haber pagado impuestos. Pues si abren Golfito para que no pague impuestos y para que vaya y gaste allá, lo abre el propio Estado, ¿dónde está lo feo? O es igual a que me digan, de ahí el lunes su carro tenía restricción y no entró a San José. Le voy a decir, no entró a San José porque hubiera pagado una multa. Entonces, usted está eludiendo la multa. Y sí, estoy eludiendo la multa, por supuesto. ¿Para qué voy de bruto a pagar la multa? ¿Verdad? Y dice, pero el día feriado, siendo el lunes, el próximo lunes, digamos, 11 de abril, sí se metió a San José. Y sí, porque ese día no había restricción porque era feriado.
la gente tiene el derecho a hacer con su dinero, con sus bienes, lo que mejor le plazca. Cuando hemos visto gente salir de Nicaragua con una mano adelante, otra atrás, como cuando ganaron los sandinistas, de algunos países espantados que no se han podido llevar ni las joyas personales, ni un poco de dinerito, ni sus títulos, uno dice, ay sí, hay algunos que aprenden con las experiencias ajenas y tienen distribuidos sus dineros en algunos bancos y en algunas cosas. Ahora, si el propio sistema bancario del Estado abre un banco internacional como VIXA y lo tiene haciendo estos negocios, ¿por qué no empezamos por ahí? O si la Universidad de Costa Rica abre una fundación para no respetar los trámites administrativos, ¿por qué no empezamos por ahí? Porque estamos persiguiendo a la gente que está cuidando sus inquitos. Don Arturo Fonseca de Nicoya, buenas noches. Buenas noches, yo prefiero ese offshore Cizabola. Hay una razón, si usted hace un negocio, una comisión de $1 millón, y usted puede pedirle a la gente, ¿por qué no lo hacemos en Panamá? Porque si yo voy con $1 millón y digo, es que yo me lo gané en una comisión porque vendí una finca, tengo que pagar el 30%. En cambio, si estoy en Panamá, pago el 5%. Y es más, dejo la plata allá. Entonces, como dice Malavasi, él tiene la lógica del buen economista. Hay que economizar. Y si le dan a uno oportunidades, hay que aprovecharlas. Lógico es que no todos saben aprovecharlas. Lo que sucede es que los de abajo, los de a pie, como dijo un ministro, esos no tienen opción de nada, tienen que pagar y pagan. En cambio, el que tiene recursos o el que se puede mover, tiene alas, entonces ese sí puede eludir los impuestos, no hacer fraude, no, eludir, simplemente busca cómo proteger su inversión, y de eso va a depender su futuro, porque el Estado prácticamente no da nada, incluso por la Caja de Seguro Social, que parece como que fuera de gratis, no, usted paga y recibe el servicio, y a veces los recibe de mala manera, pero las cosas van caminando al paso que el costarricense quiere que caminen. Cuando Malavasi estaba en el Libertario, y incluso a una muchacha que yo lo admiro, una diputada de la legislación anterior, que por su talento debían tenerla en el gobierno, haberla llamado para un cargo de alto vuelo, no la ponen, ni llaman a Malavasi tampoco. ¿Por qué? Porque están como infectados, porque son libertarios, porque piensan muy rápido, Muchísimas gracias, don Jorge. Me gusta mucho lo que dice don Jorge Arturo Fonseca, me parece que ha dado una gran explicación. Cuando yo me asomo, por ejemplo, en la Marina de los Sueños y veo que mayoritariamente las banderas de las embarcaciones que están ahí son de Panamá, a mí me duele en el alma. Digo, toda esta gente fue a Panamá a inscribir una bandera y a inscribir el yate allá y Panamá se gana esa plata, pues nosotros tenemos un esquema tributario estúpido, que en lugar de ganar dinero nosotros, lo que hacemos es hacer los negocios a Panamá. Y tiene razón este señor, y tiene razón el que preguntaba por qué no ser nosotros más bien aquí generadores de sociedades. Bueno, porque ahora en una mala hora se les ocurrió ponerle un impuesto a las personas jurídicas, un impuesto sencillamente por existir. Entonces ya ponen un piso muy alto para hacer sociedades aquí, porque sí, algunos inversionistas preferían hacer sociedades en este país para manejar sus negocios y eventualmente hasta migrar capitales. Si hay capitales que hay que atraer, la gente quiere ver dónde paga menos impuestos, pero es que es algo como lógico, ¿verdad? Y del mundo se mueven fortunas precisamente por eso, se mueven capitales por eso. Si en Suecia les cobran mucho, los inversionistas suecos dicen, vámonos para Costa Rica, vámonos para Panamá, y resulta que en Costa Rica es muy complicado, y en Panamá le hacen la sociedad en segundos, ¿verdad? Estos bufetes, o sea, Mossack Fonseca es uno de muchísimos bufetes panameños que hacen sociedades, pero por segundo, ¿verdad? Porque en el mundo entero la gente dice, me salvó la panameña, tiene un esquema tributario más adecuado, no molestan tanto, respetan el secreto, no andan viniendo a ver quién es el dueño, quién no es el dueño, me maneja hasta el registro de accionistas. Lo que pasa es que este bufete no tenía una buena seguridad informática y lo hackearon y ahora perdió los clientes. Rigo. Sí, aquí nos pregunta el POAS, y en el caso del viceministro de Transportes,
Rip también dice, cuando mencionó don Federico, dice lo que Otto Guevara y la sociedad que ayudó a conformar, o lo de Juan Diego Castro, dice que no tienen que ver nada con el tema de Panama Papers y toda la Exacto, no tiene polémica. nada que ver. Entonces Rip dice, cuando la intención es dejarlos como los mismos de siempre, que roban y mienten, sí tiene que ver. Bueno, perdón, es que aquí, si lanzamos cargos gratuitos contra todos, estamos complicados. Yo estoy aquí, estoy expuesto a tratar de demostrar lo que digo. No se trata de sencillamente tirar un velo de duda sobre todo el mundo. Quiero señalar una cosa. De acuerdo con nuestro sistema tributario, los pagos desde el exterior no van a la tributación, no tributan. Entonces la gente lo que ha optado en algunos casos es dejarlos afuera. No está ni siquiera eludiendo. Es sencillamente, cuando es de fuente extranjera, no hay que tributarlo. No hay que tributarlo. Le cuento que a veces la tributación los quiere complicar. Usted me quería hacer una pregunta, don Carlos, y me la hizo, pero me la hizo extra micrófonos. El tema de renta global y renta mundial. Sí, a eso íbamos porque se nos... Y a veces se usa renta universal y renta mundial. Bueno, con estos términos, universal o mundial, básicamente, y según en algunos casos también global, es que algunos sistemas impositivos tratan de consolidarle a la persona todos los ingresos que tiene todo el mundo. Bueno, Costa Rica en este momento no, respeta que los de fuente exterior no, para meterle un esquema para obligarlo a pagar impuestos en alguna parte. Y la global o la universal también hacen en otro caso, según el léxico de la persona que está hablando, alusión a todo tipo de pagos. Por ejemplo, en este país, cuando se compran títulos del gobierno, ciertos títulos bancarios, ya en el interés viene capado el impuesto. Entonces, el resto de lo que usted recibe es libre. Entonces, mucha gente se dedica a comprar estos títulos porque dice, ya vienen tributados. Y es una inversión interesante. Bueno, cuando se habla de renta global en algunos lados, o de renta universal, a lo que se refiere es que estos ingresos, aunque vengan tributados, usted los tiene que consolidar con todos sus impuestos, a ver si le dio en la tasa que... Globales en el territorio. Sí, o universal, porque a veces utilizan, hay que ver en qué sentido le está dando la persona. Mundial sí siempre es mundial, pero a veces cuando dicen universal es mundial. Ahora, dicen que lo mundial, ningún país, ni siquiera Estados Unidos ha logrado hacerlo eficiente. No lo logra hacer eficiente, pero lo impone, ¿verdad? O sea, usted paga los impuestos allá o acá, en algún lado, me paga la diferencia. Lo quieren hacer aquí. Si lo hacemos aquí, lo que hacemos es espantar inversión, porque la gente dice, si me pone a comparar entre Estados Unidos y acá, me jodió, ¿verdad? Entonces, por agarrar unos 5 aquí, se nos va el dinero. Yo más bien creo en el flat tax y en otras cosas. Si nosotros vamos a grabar con renta global o universal, como decirle a la gente, no, ahora usted me tiene que poner toda una misma canasta para recalculárselo, no tenemos idea de lo incómodo que es para la gente, porque entonces dicen, entonces no voy a comprar títulos del gobierno de Costa Rica, entonces me voy a hacer negocios afuera y no me meto con ustedes, y entonces los negocios van a ser de una sociedad que ustedes ni conocen y yo aquí no existo. El registro de accionistas va a servir para conocer cuáles sociedades tienen las personas en el exterior. No alcanza. Tiene nada que ver una cosa no con alcanza, entonces, como notario me espanta tener que hacer un trámite más, y cada vez que hay una división y cada vez que hay una emisión de acciones, que ahora se hace de manera bastante costumbrista según el derecho comercial, ahora tendría que hacerlo de una manera formal. Y por supuesto, ustedes van a empezar, tiene que autenticar, y va a empezar la discusión, autentica como notario o como abogado. Entonces tiene que usar el papel de seguridad, entonces tiene que meterle tales timbres, entonces tiene que meterle tales cosas. Y entonces al final de cuentas va a quedar la gente dependiendo de lo que diga un registro público. Y me parece que con las leyes actuales hay bastante acceso al registro del libro de accionistas. Las sociedades que tienen que contratar con el gobierno tienen que ser transparentes en eso, lo cual me parece muy bien. No podrían tener offshore o algunas cosas así, o estar ocultando, salvo que fueran multinacionales. Y en algún momento yo no sé cómo se va a llegar, son reconocidas multinacionales. Y me parece que sería un gran encordio. Que esto lo quieren también para la trazabilidad, como dicen algunos, y hasta para ver los dineros de terrorismo y otra cosa. Bueno, hagamos sistemas más racionales, que no impongan un gran costo sobre el manejo de las sociedades, porque sabe a quién, y perdón que use la palabra, ¿a quién joden? A la pyme, al que está tratando de levantarse, al gran industrial o al gran empresario no lo joden, tiene un abogado que le hace los trámites, es al pequeñito al que dejan jodido. Se nos fue el tiempo, don Federico. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. El lunes no hay programa. Rigoberto González, Carlos Roversi, Alex Víquez, Emilio Jiménez, Glenn Montero. ¿Quién gana el partido mañana?
¿Quién gana el partido mañana, Glenn? Aquí puro liguista, sabemos, así que de ahí. No, ahí hay un sapricista, pero que no sabemos con quién va a estar, pero yo digo que gana la liga. Eso esperamos que gane la liga. Así que Rolando González Barquero, Mari Carmen Pozo y Carlos Roversi, nos Y despedimos. Rolando González Ulloa, que ahorita lo vemos que está retuiteando mucho. Bueno, y Rolando González Ulloa, y muchísimas gracias, don Con Federico. todo gusto, a sus órdenes, un saludo a todos. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.